¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a hablar sobre literatura, vamos a retomar el tema de la literatura que a veces se me torna un poco ausente en este programa y los escritores me lo toman en cuenta. Pero yo creo que el de esta noche es un buen motivo para retomar el tema literario en Conversación en la Catedral. Tenemos una invitada muy especial, es una escritora conocida por toda la población dominicana y, por supuesto, en el contexto latinoamericano. Esta noche está con nosotros Ángela Hernández y vamos a hablar con ella sobre Charamicos, su novela más reciente, y por supuesto sobre su concepción de la literatura. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Gozamos esta noche de la compañía de Ángela Hernández, escritora, ensayista, narradora, 2 novelas ya publicadas, poeta. Yo conocí precisamente a Ángela Hernández como poeta primero, ¿verdad? Es investigadora, promotora cultural. Y yo creo que Ángela es una de las figuras preponderantes en el ámbito cultural de la República Dominicana y del Caribe hispánico. Bienvenida, Ángela, a Conversación en la Catedral. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo has empezado el año? Con bríos, ¿verdad? Porque empezar el año con una nueva novela yo creo que es un salto importante tanto para ti como para Editora Cole, ¿verdad? Sí, bueno, Y es un reto. es un reto. He empezado con muchísimos planes, como solemos ser los escritores, ¿verdad? Que siempre tenemos proyectos en proceso, proyectos diversos. A nivel personal, con mucho que hacer, a pesar del pesimismo a que nos aboca, ¿verdad?, la situación del país. Claro, claro. Pero creo que es un año muy desafiante para mí, por la salida de Charamico y por los proyectos que tengo en proceso. Y la salida de Mudanza de los Sentidos en Ciruela, que es en febrero. ¿Verdad que Sí, primero salió Mudanza de los Sentidos en Cole, ¿verdad? sí, Y ahora entonces va a salir en Ciruela. en Ciruela sale en febrero. Qué bueno. Yo creo que eso es un... Vas entonces a acompañar a Marcio de los Magiolos, que ya tiene un par de Sí, sí, libros en sí. Ciruela, ¿no? Sí, bueno, Marcio tiene El Hombre del Acordeón y creo que este año va a Va a sacar publicarle otro. otro, sí. Estamos, ¿verdad?, abriendo paso para la literatura dominicana. Y creo que una de las cosas importantes de esto es que tal vez nos ayuda a nosotros en el país a valorar más nuestra literatura. Porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos baja autoestima intelectual, o Ya lo sea, creo. nosotros tenemos, yo estoy en disiento de las personas que minimizan el desarrollo literario en República Dominicana. Yo no, yo creo que aquí tenemos excelentes poetas, que tenemos una narrativa significativa y que
a nivel de pensamiento también hay una tradición. Yo creo que tú has sido justamente una figura importante en la proyección internacional de la literatura dominicana de los últimos años, ¿no? Hay textos tuyos ya traducidos a varias lenguas y yo creo que además el hecho de que ya una novela tuya se lance en una editorial como Ciruela, que va a abarcar todo el ámbito hispano, ¿verdad? Iberoamericano, digamos, ¿no? Pero hay algo, Ángela, que al margen del pesimismo, que es a lo que estamos prácticamente obligados los dominicanos en este momento, pero a pesar de ello, yo creo que en un escritor, y como es tu caso, que puedes escribir poesía, escribir ensayos, escribir novelas, escribir cuentos, ¿no? Tiene que ser un reto muy desafiante, digamos, cuando tienes que luchar contra alrededor de un 20% de analfabetismo en la población dominicana. 20, casi 20 de cada 100 dominicanos no saben leer ni escribir, según las estadísticas recientes, sin contar un índice que yo no dudo que sea más o menos igual de analfabetismo funcional. ¿Para qué escribir en un país como ese? Sí, yo pienso que esa pregunta se la ha hecho aquí cada escritor y cada escritora. Pero si no escribimos, ¿en dónde queda la memoria de nosotros? De alguna manera, por lo menos es mi caso, yo me olvido de para quién escribo. Yo escribo porque es una tarea que no puedo declinar. Esa necesidad de, a lo que yo le llamo, desarrollar una conversación que es la que desarrolla el poeta, el narrador, el pensador. Es una conversación que es con su época, es con su tiempo, es con lo que ocurre, es con las preguntas de la existencia humana y de la cotidianidad. Y es pensar el presente y pensarlo de una manera abierta, por eso se hace literatura en vez de hacer periodismo, en vez de hacer historia, es un pensar la realidad de manera abierta. Entonces, si yo me ubico, que yo nací en un campo de Jarabacoa, donde no había libros, y lo que los libros significan para mí, y significaron desde ese momento, o sea, yo quería aprender a leer. Me pusieron en la escuela como a los 8 años, y yo quería aprender a leer porque los libros me atraían de una manera poderosa. Entonces yo pienso que nuestro pueblo también tiene una alta valoración de la escritura y de los libros, y que hay una juventud con la cual yo he podido tener contacto a nivel de los pueblos y a nivel de los barrios y a nivel de aquí de Santo Domingo, que tiene una fuerza, que tiene una potencialidad, que tiene una curiosidad, que nosotros de alguna manera somos los cómplices naturales de esa juventud para desarrollar esa curiosidad, ¿no? Entonces, creo que la escritura tiene una justificación en esa conversación, tiene una justificación en esa memoria que vamos nosotros dejando establecida, y que al fin y al cabo vamos a ver lo que somos a través de esa memoria, a través de tu poesía, a través de las novelas que escribimos de distintos momentos. Y esa memoria es la que nos permite no sentirnos como náufragos en el tiempo, ¿no? En el correr del tiempo, sentirnos que tenemos un enlace con el pasado y un enlace con el porvenir. Entonces sí, yo creo que se justifica la escritura, a pesar de todo, a pesar de que, ¿verdad?, nos sentimos a veces navegar en contracorriente. A veces yo he escrito un cuento que es muy abstracto, que es muy moderno, que tiene un argumento
fantasma, una manera muy moderna del cuento. Y después yo me he dicho, pero ¿cuánta gente va a entender este cuento? Pero quizás más interesante que eso, Ángela, sea preguntarse como autor, ¿cuánta gente reescribirá este cuento? Exacto. ¿Cuánta gente reconstruirá esta historia a su modo, según sus vivencias, según, como decía Borges, su biblioteca de sentidos, ¿no?, particulares? O sea que yo creo que es muy acertado tu juicio de que, a pesar de toda esa circunstancia, hay que hacer un esfuerzo por escribir y por publicar. Y yo creo que el esfuerzo que justamente está haciendo Orlando Hinoa con Editora Cole es muy meritorio, y quiero decirlo desde ahora, que desde el inicio del programa, porque es tener fe en esto, en lo que a veces nosotros mismos, los autores, no tenemos tanta fe, ¿verdad? Qué buena mención la casa de Borges, lo de la biblioteca de sentidos. Claro. Yo creo que, mira, lo más interesante de escribir, y particularmente a mí me ocurre con la narrativa, es una experiencia de la novela sobre todo, que he tenido con las dos novelas, es esa diversidad de lecturas. O sea que personas que me llaman y me dicen, por ejemplo, en Charamicos, que es una novela que tiene solo algunas semanas en el medio, Sí. y ya hay varias personas que me han mandado email, que me han llamado y me dicen, pero mira, entonces en tu familia tal y tal cosa, ¿no? Y me hacen una interpretación como que yo soy la protagonista, Claro. y me hacen unas preguntas, o me hacen unas lecturas, que de verdad es algo delicioso, esa posibilidad de comunicación, de complicidad, de interacción, exploración, ¿verdad? a través de esa biblioteca de sentidos que tienen los otros, cada quien. Claro, claro. Ángela, ¿podríamos hablar acaso de una tradición novelística en firme en la República Dominicana? ¿O acaso León David tiene razón cuando ha sustentado que todavía se espera al gran novelista dominicano? Mira, yo respeto las opiniones de todo el mundo, y aquí en nuestro medio cada cierto tiempo escuchamos una opinión parecida. Yo he oído opinión, por ejemplo, después del 60 no se ha vuelto a escribir un poema, por ejemplo, de un crítico literario, ¿no? Oí una opinión de un escritor renombrado que, presentando unos libros, dijo, aquí no se ha escrito nada que sirva en 500 años. Entonces, yo no sé si es llamar la atención, o si realmente es un juicio que ellos se creen. Y si realmente es un juicio que se creen, a mí me parece lamentable. Y me parece lamentable porque no, yo creo que aquí hay una buena literatura, aquí hay una buena narrativa, y a nosotros nos falta aprender a apreciar lo de nosotros. Te lo digo con conciencia. Aquí la crítica literaria, salvo algunas excepciones, es extremadamente débil. Aquí no hay una crítica académica. Aquí en las universidades no se estudian los autores. Aquí tú no puedes decir, salió un libro y hay 10 críticos o comentaristas que están leyéndolo para decir su opinión. Entonces, como no hay esa crítica, como nosotros leemos muy poco lo nuestro, y con alta frecuencia yo he escuchado, no digo que es el caso de León David, que yo creo que es una persona muy leída y muy estudiosa, claro. Pero he visto el caso harto frecuente de personas que hacen un comentario de un periodo, dicen, por ejemplo, la generación del 80 tal y tal cosa, y cuando tú entras en conversación ocurre que encuentra que lo que se ha producido no es digno de su altura intelectual, y por tanto no ha querido leer, no ha querido descender a leer a los muchachos y muchachas de los 80. Pero vamos a hacer una muy breve pausa, porque yo sé que este tema se nos va a prolongar y creo que tendrá que ser así. De manera que en unos instantes volvemos con Ángela Hernández, sus juicios críticos y su producción literaria.
no sé por qué nosotros tendemos, será el famoso pesimismo de que se habla, que nosotros tendemos siempre a ver lo malo que ocurre y no lo bueno. Continuamos el diálogo literario de esta noche con nuestra invitada Ángela Hernández. Ángela, tú apuntabas algunos juicios sobre la pregunta que te hice en el segmento anterior, acerca de si podemos considerar que hay una tradición novelística en la República Dominicana y si es verdad que debemos seguir esperando todavía a los verdaderos y grandes autores criollos, ¿no? Mira, aquí hay lo siguiente, no sé por qué nosotros tendemos, será el famoso pesimismo de que se habla, que nosotros tendemos siempre a ver lo malo que ocurre y no lo bueno. Decimos, no, porque se escriben muchísimas novelas malas. Yo quiero que me digan en cuál país es que no se escriben una caterva de malas novelas, todos los años. Empezando por España. Exactamente, en todos los países, claro, en Estados Unidos, en México, en donde quiera. Y hay una muestra de buenas novelas. Aquí también a veces vemos las cosas de manera un poco tremendista, que tiene que salir, y creo que a veces eso es un obstáculo para nosotros escribir, que queremos descubrir la pólvora, como decía Vargas Llosa decía, que eso era un obstáculo para el escritor latinoamericano, distinto al que ha nacido en Inglaterra o en Francia, que tiene una tradición pesada detrás, porque tener a Shakespeare o tener a Víctor Hugo detrás es fuerte. Aquí nosotros no tenemos, somos naciones relativamente jóvenes, no tenemos esa pesada tradición detrás, y eso nos facilita por un lado porque nos hace más ligero el asunto, pero por otro lado creemos que estamos descubriendo la pólvora a cada rato. Entonces, nos creemos que tenemos que hacer una novela experimental o tenemos que hacer un descubrimiento del lenguaje de tal manera, y a veces nos perdemos la posibilidad de hacer una buena novela. Que hacer una buena novela es crear un mundo, crear un universo con unos personajes, con unas interrogantes, con una exploración de la condición humana, que es lo que hace la novela. Y andamos a veces con una aprehensión por adelantado, precisamente por ese tipo de juicio. Yo creo que hay que crear con más libertad. Y creo que hay que pensar en algo que decía, no sé si era Hemingway, que decía que una obra es como un edificio, una novela es como un edificio que se levanta y tú necesitas andamio para construirlo, pero después el andamio no debe verse. No importa lo que tú hayas hecho en crear una obra, no debe verse la técnica. La obra debe fluir. Claro, claro. Lo decía Picasso, por ejemplo, con la pintura, ¿no? Sí, exacto. Ya a la hora de crear, la técnica es, decía él, el trazo, es la mano. Exactamente. Que no tiene puede ser otra cosa. En la novela es igual, es la palabra. Que tiene que fluir como si no hubiese un conocimiento detrás. Claro. Entonces yo creo que hay una tradición, yo no sé si es más fuerte o menos fuerte que en otros países, pero me parece que hay que hacer arqueología. Aquí vamos a tener que hacer arqueología del discurso narrativo, reestudiar con nuevos ojos la narrativa nuestra y la poesía nuestra, y ser un poco más abiertos en los juicios, porque la verdad es que a veces incluso enjuiciamos una obra descontextualizándola, o sea, olvidando lo que se estaba haciendo en el mundo, lo que se estaba haciendo en Latinoamérica en ese momento, o llevándonos de un canon que encierra la interpretación, ¿no? Yo creo que hay una tradición novelística y creo que se puede sacar en los distintos periodos de nuestra historia novelas representativas, y creo que hay un empuje en este momento. Bueno, nosotros tenemos una novelística
telúrica, ¿verdad?, con importantes representaciones, como La Mañosa de Don Juan Bosch, etcétera. Tenemos una novela que se enmarca, una novelística que se enmarca en lo que es la novelística latinoamericana de las dictaduras o del dictador, ¿verdad? Creo que justamente el tema de Trujillo ha sido en buena medida un factor de fertilidad, pero también de esterilidad desde el punto de vista de la creación literaria, y ojalá que la fiesta del chivo sea ya, ¿verdad?, una especie de punto y aparte, que creo que en efecto con esta novela tuya, con algunas novelas de otros escritores jóvenes como Avelino Stanley, como todavía más joven como Rita Indiana Hernández, Pedro Antonio Valdés con Carnaval de Sodoma y con la bachata del Ángel Caído, ya rompen con ese cerco que alguna vez llamamos nosotros, ¿verdad?, el cerco del tema de Trujillo. Y me parece que ese es un aporte interesante. Ya es una novela inscrita, una novelística inscrita en la modernidad, y creo que a eso has apostado con Charamicos, ¿no?, y con Mudanza de los Sentidos. Sí, yo creo que sí, o sea, es una, por ejemplo, en Charamicos, que está ubicada en el centro de los 12 años de Balaguer. Yo creo que se desarrolla una mirada, pienso que original, sobre ese periodo, pero en la cual lo histórico no amarra, no limita el discurso narrativo y la imaginación de la novela. Creo que Charamicos es una novela sobre la voluntad y sobre la libertad. Es la discusión en un plano literario de esa relación que existe entre las circunstancias históricas y la libertad del individuo, ¿no? Cómo se dan esas variables en ese momento, y de alguna manera creo que Charamicos en última instancia es una reflexión sobre eso, es una reflexión sobre la voluntad del individuo, en este caso fundamentalmente de la mujer, porque los dos personajes principales son dos mujeres, y las circunstancias históricas, Trinidad y Ercira, exacto, ¿no?, las circunstancias históricas y el peso de los símbolos de poder, que no son solamente los símbolos de poder militares, sino que se dan los símbolos de poder dentro de la izquierda misma, claro, dentro del discurso que se pretende alternativo. Entonces, sí, yo creo que es una novela que se ha escrito con mucha libertad, es una novela para discutirse, es una novela para provocar. En el proceso creativo, Ángela, ¿te sentiste en algún momento atrapada en esa casi convencional encrucijada de la novela histórica o la historia novelada? Esta novela, ya lo he dicho, la empecé a escribir en el año 92 y trabajé unos meses de manera febril. Es la primera novela que intenté escribir. Y escribía tan intensamente que la cabeza llegaba a calentarse, ¿ves? Tú sabes que en ese tiempo a los estudiantes, ¿verdad?, agitadores, cabezas calientes, claro, y yo incluso llegué a pensar que la novela se llamara Cabeza Caliente, ¿no?, porque realmente llegaba a subirse la temperatura de mi cabeza. Pero era un momento en que lo histórico se me imponía, en que no tenía suficiente distancia de los acontecimientos, no me sentí con la suficiente libertad como para armar el universo de la novela. Es más de 10 años después, el año pasado, cuando se presentan una serie de coincidencias. Yo estaba trabajando otra novela, tenía 2 años trabajando una novela que está sin terminar, y había trabajado también una novela corta que se llama Metáfora del cuerpo escrito, que es una novela muy experimental, que a mí no se me ocurre decirle a Orlando que la publique porque sé que no la van a comprar 200 personas. Pero eran los 2 textos en los que estaba trabajando, y a comienzo del año pasado simplemente se dio una situación creativa y empecé a escribir
de manera ininterrumpida echar amigos. Yo te lo describo de la siguiente manera. Yo viví el hecho de que escribir una novela, por lo menos de esta extensión, es una suerte de esclavitud. El año 2003 fue un año en que yo fui esclava de la creación, virtualmente esclava, o sea, de estar durmiendo y levantarme porque alguna situación se solucionaba en mi cabeza y debía levantarme a escribirla. Claro. En un estado febril, como bien lo has descrito, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que la creación realmente es así. Yo hice la lectura de la novela, Ángela, y me sentí en una atmósfera que de una u otra forma me conducía a una especie de celebración de la utopía. Tú has hablado es una especie de novela de la voluntad, ¿no? De la voluntad y de la libertad. Y yo, que por los hechos que narras en ese periodo, creo que tanto tú como yo nos enterábamos por periódicos o por la televisión o por lo que fuere, porque no éramos sino hasta ya empezados o finalizados los años 70 e inicios de los 80, parte del proceso del movimiento estudiantil en la República Dominicana. Pero conforme iba introduciéndome en la historia, una historia paralela, ¿no?, de Trinidad, que va narrando en primera persona, y de Ercira, que es el referente, dos personajes femeninos claves en la novela, ¿no? Y yo, en la medida en que reconstruyes con mucho acierto los conceptos del discurso de la izquierda en aquellos años, ¿verdad?, el discurso sobre el carácter de la revolución, si prosoviético, si prochino, si los distintos, claro, si proalbanés, los conceptos que eran conceptos tan capitales en la vida de cada uno de nosotros y que luego vimos entonces a finales de la década de los 80 desmoronarse de una manera tan estrepitosa, y yo me quedé con la novela en el centro de la utopía. No sé si será una lectura acertada. Me encanta esa noticia. De verdad, porque no reconstruí aquellos años de ilusión, de sueños, de esperanzas, de cambios importantes en la estructura social de nuestro país, de lograr una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa, y terminé la novela con ese sueño. No se me desmoronó nada. Sin embargo, la realidad histórica nos ha dado, ¿verdad?, esto con mucha fuerza en el sentido contrario. Y eso, que en la novela la izquierda se desmorona prácticamente. Bueno, refleja la novela el desgaste de las luchas internas, ¿no? Eso es verdad. Pero yo lo sentí como una especie de canto y de recreación bastante objetiva de ese sueño, de esa utopía armada que era entonces, no precisamente la desarmada de Castañeda, ¿no? Tal vez porque la novela, si tú te fijas en el personaje de Trinidad, que es uno de los personajes claves, hay un tratamiento de la humanidad de ese personaje, de su discurrir espiritual, de su discurrir de la conciencia. Entonces, tal vez lo que nos plantea Trinidad es que la utopía está en lo que Octavio Paz, retomando una visión maya de la historia, llamaba como la cuenta larga de la historia. Tú te recuerdas que en Tiempo Nublado, en su ensayo Tiempo Nublado, Paz habla de que los mayas tienen la cuenta corta y la cuenta larga de la historia. Y la cuenta corta es esa cuenta de los acontecimientos, y la cuenta larga es lo que hay que ver como en el paisaje de la historia. Y tal vez, pensando ahora con lo que tú me dices, lo que nos plantea Trinidad es que la utopía, esa intuición que se redimensiona en el mirar poético de la existencia, está inscrita en el paisaje de la historia, más que
en los acontecimientos, ¿no? Claro. Entonces, me alegra mucho que haya quedado esa sensación en ti, porque a veces me preguntaba, Dios mío, pero en esta novela tantos muertos. Vamos, Ángela, con tu permiso, a hacer una segunda breve pausa. Retornamos en unos instantes con Ángela Hernández. Entonces, para armar ese mundo, yo digo que se necesita que haya una maduración del mirar. Ángela, yo recuerdo así de pronto una expresión de Camilo José Cela, si mal no recuerdo, en que definía él la novela como un libro bajo cuyo título se pone generalmente entre paréntesis la palabra novela. Y una definición muy interesante que dio Humberto Eco en sus apostillas al nombre de la rosa, donde afirma que una novela, escribir una novela, dice él, es como amueblar un mundo. ¿Tú de qué elementos fuiste amueblando este mundo que es hoy día Charamicos? Armar ese elemento es un proceso que drena al individuo, te saca todo, ¿no? De la experiencia, la observación, la historia, el lenguaje cotidiano. Entonces, para armar ese mundo, yo digo que se necesita que haya una maduración del mirar. Por eso es que difícilmente se escriben novelas, salvo, ¿verdad?, casos especiales, pero a los 20 y pico de años, a los 30 años todavía, a veces es difícil todavía escribir una novela, porque se precisa una maduración del mirar, una acumulación de experiencia, de observaciones, porque de alguna manera una novela incluye una perspectiva para amueblar ese universo. Entonces, se nutre de lo que tú eres, de tus observaciones, de tu mirar, pero se nutre de todos los saberes. Una novela se nutre de todos los saberes, aunque eso no debe verse en la novela. A veces bajo una expresión muy sencilla hay alguna reflexión compleja. No tiene que verse la reflexión compleja, debe verse la expresión lo más transparente posible. Entonces, por ejemplo, para que una novela de este tipo no caiga en el maniqueísmo o no caiga en la copia de la realidad que mata la ficción, mata la creación, se necesita eso que yo llamo un madurar de la mirada. Además, esto tiene también una zona de misterio, la creación tiene una zona de misterio, evidentemente. ¿Por qué yo estoy trabajando una novela y tengo 2 años trabajando una novela complicada técnicamente? Llama El peso de Rocío. Es una novela muy complicada, de esa que va a ser novela porque se le pone el título abajo que diga novela. Y yo me doy cuenta luego, que esta nace, o sea, empieza a surgir como sin ningún esfuerzo, pero estoy consciente que si no hubiese trabajado 2 años, esa que todavía no coagula, no hubiera nacido, no habría nacido Charamicos. En ese ejercicio de 2 años que yo pasé, escribe para la otra, ese ejercicio es como si aceitara todas las articulaciones de la imaginación y luego se arma el universo con toda la vida que tiene que tener, porque cada personaje, por sencillo que sea,
ahí hay una cantidad de personajes como Eleonora, que es un personaje que algunas personas, es un personaje secundario, pero a algunas personas le ha llamado mucho la atención. Un capítulo que narra la muerte de Eleonora, que es la madre de Trinidad, Sí. o como el padre de Trinidad, que apenas aparece al final, o como Máximo, el muchacho que matan en Barahona. O sea, son personajes algunos que tienen una vida efímera, o Andritzon. Ese te iba a señalar yo, Sí, ¿no? tienen una vida efímera, pero tienen que tener vida, tienen que ser creíbles, tienen que tener la fuerza de la historia. En este caso, el conjunto de esos personajes tiene que darme la atmósfera de esa época. Yo escogí esa época y creo que si algo histórico tiene la novela, es el aire de la época. ¿No? Que eso no es tan fácil lograr, por ejemplo, el que está haciendo historia o el que está haciendo periodismo. Porque, como dice alguien, la literatura es historia, pero narrada a través de los sentimientos y de las emociones, no a través del concepto ni el evento resaltante, sino a través del detalle y a través del sentimiento y las emociones. Entonces, por ejemplo, la muerte de Aridio Ormelo, que es el jefe de los ciguayos en la novela, tal vez ese rastro que tú decías de la utopía que se queda, es porque esa muerte tiene en la novela sufre una transformación totalmente poética. La entrada en el mar, la explosión de la cueva, el beso que recibe en ese momento, todo eso hace una transformación, una metamorfosis de la muerte en un evento poético, y eso solamente se puede hacer en la ficción. En la ficción, no se puede hacer en la historia, ni se puede hacer en el ensayo periodístico. Claro. Hablando, Ángela, de la técnica, tú la has referido en más de una oportunidad a lo largo de la conversación, pero como creadora, tú tenías un presupuesto desde el punto de vista técnico. Te he escuchado decir que apostaste a la transparencia, apostaste a la sencillez, a un lenguaje no rebuscado, a unos recursos técnicos, yo diría que esenciales, no sobrecargada desde ese punto de vista. ¿Tú no crees que podría ese recurso acercarte tal vez demasiado a eso que hoy día se suele llamar la literatura light? Mira, si tú te pones a ver la novela, ahí se trabajan planos oníricos, de la realidad onírica, del discurrir de la conciencia, del monólogo de la conciencia. Ahí se trabajan tres corrientes narrativas distintas. Hay tres planos, sí, hay tres planos narrativos distintos. Si tú te pones a analizar el lenguaje, o sea, por ejemplo, el lenguaje de los izquierdistas, el lenguaje de la gente del campo, las visiones, por ejemplo, de los liboristas, tú te das cuenta que ese trabajo de lenguaje, porque realmente son personajes que están hechos de lenguaje. Claro. Bueno, si es light, yo estaría muy contenta. ¿Tú sabes por qué? Porque me quiere decir a mí que hay capítulos ahí que lo que me dicen es que eso es muy complicado, es que eso es muy poético, eso es muy complicado. Entonces, si llega a ser leído como se lee la literatura light, yo estaría contentísima. Y ojalá fuera consumida como tal. Sí, estaría contentísima porque quiere decir que yo logré llevar a un nivel de transparencia lo que implica una complejidad considerable. Entonces, si yo logré ese nivel de transparencia, que ojo con la transparencia, que nada es transparente, ¿no? Ojo con la transparencia. Entonces, lo que sí yo he hecho conscientemente, o sea, como está escrita esa novela, está escrita, la técnica con que está escrita a conciencia. Yo tengo dos novelas experimentales, Metáfora del cuerpo escrito y El peso del rocío, que es una novela larga, que es demasiado complicada. Y escribiendo El peso del rocío yo me di cuenta de una cosa, y en eso sigo a Vargas Llosa, que Vargas Llosa dice
que un grave problema que han tenido los novelistas es que quieren hacer cosas complejísimas, experimentales, sin darse cuenta que eso es secundario. Eso, las técnicas, la complejidad es técnica, eso es secundario. Y la maestría está en manejar las técnicas sin que sean visibles. El lector no quiere encontrarse con problemas que son del escritor. El escritor sí tiene problemas técnicos. El lector no debe tener problemas técnicos. Muy bien. Vamos, Ángela, a una breve pausa. Retornamos con Ángela Hernández en muy poco tiempo. Creo que sí puede ser una trampa. Puede ser una trampa en el sentido de nosotras empezar a responder a las expectativas de una literatura de tal o cual tipo. Ángela, un tema que en un diálogo contigo no puede faltar, porque sé que has reflexionado sobre ello, has escrito y tienes toda una trayectoria en este sentido. La literatura escrita por mujeres, ¿acaso llega a ser un reclamo auténtico por un lenguaje femenino? ¿O tienen razón escritoras como Rosa Montero o como Ángeles Mastretta cuando dicen que ese es un pseudo problema? Es un tema, no es un problema. Yo diría que cuando se ubica como un problema, ya se está abordando de manera errónea. Ahora, es un tema no solamente en el caso de las mujeres, o sea, que hay que en el canon literario hay que hacer análisis de los discursos tomando en cuenta las relaciones de poder social. O sea, creo que no es nada nuevo, que los han dicho los teóricos del multiculturalismo, lo han dicho los teóricos de la nueva crítica literaria, de la crítica literaria de los últimos 20 años. Creo que sí puede ser una trampa. Puede ser una trampa en el sentido de nosotras empezar a responder a las expectativas de una literatura de tal o cual tipo. Y es solo positivo en el sentido de la autoafirmación de nosotras como escritoras. Cuando yo te decía lo anterior de Charamicos, en la presentación del libro yo decía lo siguiente: para escribir esta novela me olvidé de las técnicas conscientemente, porque si vamos a hablar de técnicas complejas, hay técnicas complejas en mis cuentos. No es que la relativa transparencia es un punto de partida, no es un punto de llegada, es un punto de llegada. Me olvidé de las posibles lecturas críticas, de las posibles reacciones de gente con poder que pueden sentirse tocada con esto, porque es únicamente desde esa posición de libertad que se puede hacer una obra. No se puede hacer una obra bajo el chantaje ni ideológico, ni bajo el chantaje del canon crítico, ni bajo el chantaje del mercado de ningún tipo. O sea, cada escritor y cada escritora tiene que encontrar su propio punto de referencia y su propio concepto de las cosas. Porque yo te digo que es una trampa por lo siguiente: fíjate, si tú estás en un grupo que secularmente ha estado en desventaja en términos de poder social y simbólico, tú puedes empezar a responder queriendo hacer cosas complejísimas, extrañas, pero en esencia, o montándote en una competencia, en una rivalidad, por ejemplo, con los hombres o
o con las otras mujeres. O sea, todo eso para mí es limitante en la escritura. Ahora, yo sí creo que cuando se va a hablar de crítica literaria, hay que tomar en cuenta el elemento de género, hay que tomar en cuenta el elemento de nacional, hay que tomar en cuenta cuáles son las variables que genera esa cultura, la variable de desciframiento de esa cultura. Y las relaciones de poder, como bien señalaba. Exacto, y las relaciones de poder, porque la literatura no es una cosa que se hace en la luna, se hace aquí. Claro, claro. Ángela, a propósito de relaciones de poder, si existe una opción ética para la literatura o para la escritura, se deja entrever con ello que existe una opción no precisamente ética. ¿Cómo podríamos entender ese planteamiento que tú has hecho en un ensayo tuyo que se llama precisamente la escritura como opción ética? Bueno, lo que yo entiendo por opción ética como escritora es el mantener siempre lo que yo le llamo la soberanía de la interrogación. La libertad de buscar con tu intuición y con tu existencia lo que tú entiendas por verdad poética, que no tiene que ser necesariamente verdad histórica. Claro. Entonces, es esa libertad, es esa soberanía lo que hace que la escritura se convierta en una opción ética. Es la perspectiva de todo aquel que escribe y que entiende que esa es su manera de participar en su época. Y que esa participación en un mundo donde no hay libertad, porque nadie tiene libertad, el escritor por lo menos se cree que tiene libertad y la ejerce. Entonces a eso yo le llamo una opción ética, o sea, un construir un arte de vivir y una mirada de ese arte de vivir. Muy bien. Yo quisiera, Ángela, aprovechar ya este poquitito tiempo que nos queda para invitar a los amigos que nos siguen a través de la radio y de la televisión a que adquieran y lean Charamicos, la novela más reciente de Ángela Hernández, y aprovechar y saludar de nuevo a Editora Cole y a Orlando Hinoa por esta apuesta en favor de la literatura dominicana. Y aprovechar también para invitarlos a todos ustedes a procurar este interesantísimo libro del autor Alberto Manguel. Se titula Una historia de la lectura y es una publicación de del grupo editorial Norma. Y la verdad que este libro constituye un viaje interesantísimo a través de los distintos modos en que las distintas épocas y las diferentes culturas han asumido a lo largo de 6.000 años que tiene ya la escritura en el mundo, el hecho de la lectura. Ángela, felicidades, esperamos que Charamicos sea, ojalá que también lo asuma alguna editora internacional, y así tú sigas explorando el camino de la internacionalización de la literatura dominicana, pero nosotros como dominicanos tenemos el compromiso de leer esta novela. Así que háganlo. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches, Ángela. Buenas noches a ustedes.